es deber nuestro. Creo que yo lo podría recoger a pesar de las diferencias que aquí están como una premisa y un acuerdo. Hay que defender a los productores, campesinos y campesinas, medianos y grandes productores que han desarrollado las actividades agrícolas, que permiten que la economía crezca y que en efecto eso tiene un impacto de los mercados muy importante. Y empiezo un poco a hablar de la proyección de lo que nosotros necesitaríamos hacer. Ha dicho acá el gerente de FENALCE, que no es solo el representante de un gremio, es el administrador del fondo de los cereales. Yo en eso quiero llamar la atención también, porque aquí tenemos la presencia de dos de los más antiguos fondos parafiscales de este país, Arroz, don Rafael 61, si la memoria no me falla, 63, y Cereales del 66, fondos muy antiguos, sólidos, que tienen una historia y que además han venido peleando con la industria desde hace más de 60 años. Esta discusión que hoy tenemos entre la producción, lo que hace la industria, la intervención del mercado tiene 60 años. Y yo diría que lo único que ha variado en esa estructura de producción es el libre mercado y el TLC. Pero, y se lo leía yo a don Rafael en la oficina el otro día, en las memorias de Absalón Machado de hace 60 años, se describe cómo Fede Arroz tenía una discusión con Indo Arroz a raíz de los cupos de importación que administraba en ese momento el IDEMA. Es decir, la situación y la estructura de producción no ha cambiado. Son 60 años de historia de la política agropecuaria que no hemos logrado modificar. Y yo quisiera recoger ahí las palabras del senador Marcos Daniel, donde decía, en efecto no es este gobierno el que no ha cambiado, son 60 años con lo que ello implica en los ejercicios de gobierno que no han logrado modificar la estructura agraria y yo le añadiría, como dice la ley 160 del 94, la estructura social y agraria. Y tenemos un agravante, en efecto, libre mercado, desaparece el IDEMA, le dejamos a la parafiscalidad y a los gremios que administran la parafiscalidad la tarea de regular la oferta y demanda, de garantizar el recaudo, de la investigación, el desarrollo y la tecnología. Y los fondos parafiscales empiezan a quedar allí relegados sin inversión del gobierno, porque en efecto aquí se dejó de invertir en el sector agropecuario, no solo en bienes y servicios públicos, sino el presupuesto del sector, y no en este gobierno, y ahí sí hago yo un paréntesis. Este gobierno en sus 3 primeros años destinó al sector agropecuario 18 billones de pesos, y más adelante me voy a referir al presupuesto. En los últimos gobiernos, ninguno había superado en una vigencia fiscal los 2 billones de pesos. Este año estamos pidiéndole al Congreso, como lo ha dicho el Gobierno Nacional, que apruebe 4.1 billones de pesos para el sector agricultura. Aunque hay un recorte, sigue siendo un presupuesto de los más altos en las inversiones de los gobiernos. Y más adelante me voy a referir a la ejecución y al presupuesto que estamos. Pero retomo el tema del acuerdo nacional. Si nosotros decimos como país, en el reconocimiento de las diferencias y de todas las apuestas políticas que nosotros podamos tener, que la agricultura es el motor de la economía, en efecto hay que discutir cuáles son los problemas estructurales de la agricultura en Colombia. Y aquí lo han puesto, el tema del sometimiento a los tratados de libre comercio, muchos de ellos con brechas que son complejas de manejar. Usted lo dijo, aquí todos decimos hay un maíz subsidiado de Estados Unidos, yo no lo puedo probar, no es mi competencia, y nuestro maíz no puede tener subsidios. Y cada vez que el gobierno habla de tocar la cadena del maíz, viene Estados Unidos y nos sienta el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Agricultura y nos pregunta cómo es la cosa. Así es el tema del maíz. Claro, importamos 6 millones de toneladas de maíz amarillo y tenemos otro problema. Cuando nosotros tenemos a los productores a puertas de la quiebra, cuando están produciendo por debajo, cuando les pagan por debajo de los costos de producción, ¿debe o no debe intervenir el Estado? Y yo digo sí, debe intervenir, porque perder a los productores es perder la capacidad de producir alimentos para el país. Perder a los productores es perder la capacidad de mantener un motor de crecimiento económico como lo es la agricultura. Y yo en eso sí creo que el país debería abocarse a construir un gran estatuto agropecuario, que discutiera la ley 101, que discutiera la parafiscalidad en Colombia, que discutiera las reglas, formas de intervenir la producción, el acopio, la transformación y la comercialización. Como eso es una apuesta de país que pasa por el legislativo, es una idea que está allí.
¿Qué viene haciendo el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio? Hemos propuesto como gobierno establecer las líneas estratégicas nacionales de la producción agropecuaria. A propósito que sí de una discusión tan importante como el arroz, porque no es una cadena más, es el último de los grandes cereales que produce este país. Si este país deja de sembrar arroz, este país es absolutamente dependiente de la producción de cereales en el mundo. Entonces nosotros estamos diciendo, hablemos de la importancia de la papa y de la yuca, hablemos de la importancia del arroz, hablemos del maíz, discutamos qué vamos a hacer con el maíz, hablemos de la leche y hablemos del huevo. Productos estratégicos nacionales que tienen que hacer parte de una discusión sobre la seguridad y sobre la soberanía alimentaria y que tiene que tener implicaciones no solo para el sector agricultura, sino como una política de Estado. Y empiezo a entrar para lo que se me convocó, que es fundamentalmente el tema del arroz, porque con FENALCE venimos discutiendo una propuesta, usted no lo nombró, pero tenemos una apuesta para poder atender fundamentalmente en el Caribe colombiano la producción que tenemos, que no es sobreproducción, que es realmente una incapacidad que tiene el flujo del precio del mercado de absorber la cosecha. Pero no es un tema de sobreproducción y estamos construyendo una propuesta. Me corrige usted si lo estoy embarcando en donde no es, pero ahí tenemos una propuesta para atender ya al Caribe colombiano. Y empiezo a entrar en el tema del arroz, pero permítanme dos temas previos para no hablar solo del arroz. Riego. Este país tiene un déficit de riego y drenaje del 80% de las tierras irrigables. Y los recursos de riego y drenaje de los últimos 20 años se han ido en Ranchería, Triángulo del Tolima y Tesalia Paicol. Los recursos del riego y del drenaje. Y en el Plan Nacional de Desarrollo del 2018, este Congreso aprobó que se eliminara el Consejo Superior de Ordenamiento de Adecuación de Tierras. Hoy el país no tiene una institucionalidad sólida para el riego y el drenaje en Colombia. Se privatizaron con la liquidación del INCODER los distritos de riego, se le entregaron muchos a las administraciones locales y se perdieron. Ejercicios como el que ha hecho Cundinamarca de rehabilitar 42 distritos de riego de pequeña y mediana escala han sido importantes y en efecto las inversiones no están hoy presentes. Tenemos un Fondo Nacional de Riego y Drenaje sin una institución capaz de hacer regulación, vigilancia y control de riego y el drenaje y particulares haciendo obras de infraestructura sin licenciamiento ambiental y sin temas permisivos. Lo ha dicho la Contraloría, lo ha dicho la Procuraduría, hay dos COMPES alrededor de los proyectos estratégicos nacionales de adecuación de tierras y yo solo pongo un asterisco ahí. El Triángulo del Tolima no es un distrito de adecuación de tierras hecho para arroz. El agua que se capta hoy del Triángulo del Tolima no tiene permiso porque no hay concesiones de agua, porque no ha entrado en operación el Triángulo del Tolima. Es un gran problema hoy a resolver la situación del Triángulo del Tolima. Venimos trabajando entre ambiente, agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural para poder tomar medidas porque hay órdenes judiciales ya en curso como las hay en Ranchería. Ordenamiento de la producción, nosotros estamos de acuerdo, hay que ordenar la producción y contrario a lo que se ha dicho, yo no tengo hoy la facultad como rectora de la política agropecuaria de decirle a la gente qué sembrar ni en dónde sembrar, pero sí tenemos planes de ordenamiento productivo para el arroz, para la papa, para la leche, para el maíz, y no se cumplen, ni tenemos forma de hacer que se cumplan, salvo que las autoridades ambientales empiecen también a ejercer un control sobre el adecuado uso del suelo. ¿Qué venimos haciendo? Porque, y eso se dice desde el año 61, la principal presión sobre el suelo agropecuario y sobre los costos de producción, que yo coincido con usted, senadora, están asociados al costo del arriendo de la tierra, de la renta sobre la tierra, tienen que ver con la presión urbanística sobre los suelos más aptos, los suelos más fértiles, en todas las ciudades, Bogotá, en Medellín, en Cali, en Montería. Y pese a que el Código de Recursos Naturales, pese a que el Código Municipal, pese a que las normas de ordenamiento territorial desde el 2007 prohíben construir y cambiar el uso del suelo agropecuario, se viene haciendo. Planes parciales irregulares, conceptos de las autoridades ambientales, etcétera, etcétera, registradores y notarios permitiendo la subdivisión irregular del uso del suelo. Por eso nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo construimos un instrumento que son las áreas de especial protección para la producción de alimentos. Para que ese robusto, yo sí creo que es robusto, régimen jurídico de protección del suelo rural agropecuario pueda ser declarado en áreas específicas que hoy están produciendo y se le impida a quienes tienen intereses de cambio del uso del suelo cambiar el uso del suelo. Eso le permite a un agricultor
competir con la actividad agrícola y no con la actividad urbanística. Nadie que cultive papa, maíz o arroz puede competir con la renta de la construcción urbana por metro cuadrado. Y lo vemos aquí en el oriente de Cundinamarca y lo vemos en la sabana de Bogotá. Usted me preguntó, senador, qué estábamos haciendo y creo que es importante posicionar esa figura. Y ahora sí entro en el tema del arroz. Hace un año, más o menos, cuando yo asumí el Ministerio de Agricultura, hicimos una reunión de la cadena del arroz, donde le decíamos a todos los que hacen parte del Consejo Nacional del Arroz, en ese momento con la idea de hacerlo ampliado a la industria, a Indoarroz, a Fediarroz, que lográramos un acuerdo de cadena, porque sabíamos el año pasado que venían temas estructurales, en el 2023 el incentivo al almacenamiento no se logró ejecutar y el área sembrada del primer semestre del 24 había crecido. Y entonces llamamos a los actores a que hiciéramos un acuerdo. ¿Y por qué es tan importante un acuerdo de los actores de la cadena? Porque la facultad de intervenir en el mercado para el gobierno es absolutamente limitada. Que eso sea bueno o sea malo, no lo sé. Hay posiciones acá que dicen es mejor dejar a las fuerzas del mercado y seguramente habrán otras que digan que no. Lo cierto es que mi facultad hoy, y yo me atengo a ella, es absolutamente limitada. El año pasado los molinos importaron más arroz. Se llenó el stock de arroz. Sabíamos que los inventarios venían altos, ¿sí o no, don Rafael? El precio estaba bien, nuestro consumo estaba bien. E iniciamos el año con ya dificultades en el precio del arroz. Costos de producción altos, asociados fundamentalmente a la cosecha del primer año, asociados a los distritos de riego que tienen problemas en su administración, con una autoridad ambiental que aplica de manera tal una fórmula donde la tasa por uso y utilización del agua es muy alta. Y hacemos allí unos acuerdos. Los inventarios seguían subiendo y el mercado internacional del arroz, que aquí no se ha dicho, empieza a tener una oscilación compleja y empieza India, que había restringido su exportación de arroz para garantizar sus inventarios, dice, ya garanticé mis inventarios, vuelve mi arroz paddy al mercado. ¿Qué pasa con el precio del arroz en el mercado internacional? Va para abajo. La FAO lo advierte en su momento y en efecto eso empieza a tener una implicación acá. Pero nosotros empezamos a hacer seguimiento al arroz. ¿Cuándo? Cuando tomamos la decisión en el primer semestre de someter la cadena del arroz al régimen de libertad vigilada. ¿Qué es el régimen de libertad vigilada? Donde todos los actores de la cadena tienen la obligación de reportar al gobierno sus datos. Y eso parece obvio, pero no pasaba. Entonces nosotros tenemos los datos que genera el Fondo de Fomento, el gremio, los datos que genera la UPRA, pero no tenemos datos realmente en una lógica de seguimiento y de administración. Eso empezó, tomamos la decisión en una resolución en abril. Tenemos el gran reto de que el sistema de información empiece a funcionar hoy es esta semana. Pero el 26 de junio encontramos que en los llanos empieza a hacer la cosecha y encontramos un precio muy por debajo de todo lo esperado. ¿150 la carga? ¿Me corrigen? 151 la carga. Un precio que en efecto está muy por debajo de lo esperado. Y empezamos a hacer un análisis. Las importaciones en el 2025 bajaron. La subasta, ya lo explicó Comercio, no se usó. El consumo se mantiene igual. El precio baja mucho y la cosecha no había salido. Teníamos, ya no, la expectativa de crecer en área sembrada, no crecimos en área sembrada. Teníamos la expectativa de una cosecha mayor, hoy tenemos ya datos que nos indican que no va a ser tal, y lo cierto es que no teníamos forma de explicar la baja en el precio. 26 de junio, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuáles son las facultades, las herramientas que tiene el Ministerio de Agricultura? Porque la situación del precio no se explica. En ese momento los inventarios estaban altos, porque habían importaciones, pero no lográbamos explicar, es parte de lo que el gobierno encontró como una distorsión en el mercado, no lográbamos explicar la situación del inventario y el precio con los otros fenómenos. Entonces aquí está pasando algo, es contrabando, ya los compañeros explicaron, es una entrada irregular, es una estrategia de la industria, es una estrategia de alguien, ¿qué está pasando? Y por eso tomamos la decisión
de decir vamos a intervenir a través del régimen de libertad regulada de precios, que nos permite a nosotros, en efecto, fijar un precio base, no para garantizar utilidades, en eso queremos ser claros, es para garantizar que los costos de producción se puedan asumir por el productor. Estamos trabajando sobre los precios del gremio, los precios de la UPRA. Esa resolución está vigente. Y hasta que el ministerio, esta ministra, no encuentre que no hay distorsión en el mercado, pues se mantienen las causas para mantener la resolución. ¿Qué nos pidió la industria en su momento? Regulen también el precio del arroz blanco. Claro, si yo voy a pagar un precio por el verde, pues yo necesito también garantizar un margen de costos de producción para la industria. La resolución se publicó, hemos recibido muchos comentarios sobre la fórmula, estamos estudiando, y las medidas comerciales en las que me voy a abstener de desarrollarlas porque ya las desarrolló el Ministerio de Comercio. En la idea de estabilizar una cadena de importancia estratégica para la economía nacional y fundamental, y yo quiero insistir en eso, para la soberanía alimentaria del país. ¿Qué ha pasado? En efecto, el primer fin de semana de la resolución, la industria dijo, unos molinos, no, ¿sí? Bueno, dijo, voy a recibir el arroz y lo maquilo, y entonces yo me quedo con el arroz no en calidad de propietario, sino en calidad de tenedor, de mero tenedor del arroz, ¿cierto? Ni siquiera en consignación, mero tenedor, porque uno de los contratos que circularon por allí hacía una opción de compra privilegiada para la industria que tenía el secado del arroz. Frente a eso nosotros tenemos ya lista una resolución para regular el arroz PADI seco. La vamos a publicar. ¿Y por qué no la hemos publicado? Hemos venido trabajando con productores que nos llaman, con Fede Arroz, con Indo Arroz, con Femu Arroz, es decir, el conjunto de actores de la cadena, no son tantos, más bien son pocos, en lo que hemos dicho desde hace un año, un acuerdo de cadena que permita estabilizarla. El día jueves de la semana pasada, hacia el final de la tarde, se presentó una propuesta de acuerdo. El día viernes el Ministerio de Agricultura solicitó un alcance al acuerdo, porque yo tengo que pronunciarme, es una excepción al régimen de competencia que establece la ley, y para poder pronunciarme necesito todos los elementos. El día antier en la noche dieron respuesta al alcance y tengo al equipo jurídico del ministerio estudiando. ¿Qué es lo que dice la ley? Que los actores en general de un mercado no se pueden poner de acuerdo, ni en precios, ni en forma de comercializar, ni en nada que pueda entenderse como una lógica anticompetitiva o desleal, salvo que, es la excepción, en elementos importantes para la economía nacional, como lo es el arroz, el Ministerio de Agricultura para los productos agropecuarios considere que es viable si el acuerdo se hace para estabilizar la cadena. Han presentado un acuerdo que habla de un precio, que habla de unas medidas, lo estamos estudiando. Si ese acuerdo fuese viable, yo espero que en un par de horas ya el Ministerio emita el concepto, se da traslado a la Superintendencia de Industria y Comercio, quien autoriza ese elemento. Es decir, ¿qué tenemos hoy en el arroz? Una decisión del gobierno nacional de recuperar, de sostener, de estabilizar la cadena del arroz. Y las medidas pueden ser controvertibles, son controvertidas, pero son las medidas que nosotros creímos ajustadas y encontramos, debo decirlo, en un momento respaldo en la industria. Hoy ya la industria no está tan de acuerdo y encontramos respaldo en los productores. Pero a mí me suena algo que dijo el gerente de FENALCE. Las cadenas necesitan un acuerdo donde el ministerio debe ser el árbitro. Yo realmente creo en una política más regulada, pero hoy el régimen jurídico es ese. El ministerio es un árbitro de los actores privados de unas cadenas. Si lo podemos hacer en el arroz, cuente con eso y con la decisión nuestra de tomar las medidas que sean necesarias, como lo hemos venido haciendo en todas las cadenas. Nosotros esperamos poner eso en conocimiento de esta comisión. Hay una comisión accidental que creó también el Senado para el tema de arroz, del senador Carlos Julio. También a ellos les hemos atendido todas las solicitudes y les suministraremos la información. Van 2 sesiones, la próxima es el próximo 2 de septiembre.
esperamos llegar con el desarrollo. Y aquí en el fondo, más allá del precio, para superar esta cosecha, que no es tan grande como la que esperábamos, estamos en lo cierto, nosotros sí necesitamos tener elementos en la cadena que la hagan competitiva, porque el problema no es este año, vamos para arancel cero. Hoy tenemos Comunidad Andina de Naciones entrando, no hay una decisión clara frente a la Comunidad Andina de Naciones, que es un mercado también muy importante para nosotros de exportaciones, y viene arancel cero con Estados Unidos, y viene una situación del mercado nacional. La posición de esta ministra, y así lo hemos hecho saber en los memoriales que hemos cursado al Ministerio de Comercio, es que como lo hizo Panamá, Japón, España, hay que proteger el arroz nacional de la fluctuación del mercado internacional, porque si no, el arroz se va a perder, y es perder el último de nuestros cereales. Pero necesitamos un ordenamiento productivo. Casanare creció en área sembrada, Meta decrece, el centro decrece. Necesitamos saber dónde sembramos arroz, que además sea competitivo. Yo pongo el ejemplo del estero de Lipa en Arauca. Sembrar arroz en un estero, además de que contraviene las normas ambientales y tiene un impacto sobre la laguna, pues no es productivo. El rendimiento de ese arroz no es el mejor. Nosotros hemos venido trabajando con Fediarroz para que la tecnología Amtec pueda llegar a muchos productores. Yo quiero reconocer que en el primer paro Fediarroz, después de decirnos que no era viable, logramos llegar a un acuerdo de cómo recursos del Fondo de Fomento Arrocero se ponían en el marco del apoyo directo a los productores para apoyar la regulación de la oferta y la demanda, y además hemos llegado a acuerdos sobre la destinación de los recursos del contingente arancelario Colrice. Aprobamos la semana pasada 4 proyectos para ampliar la capacidad de almacenamiento, que esperamos que también tengan un impacto en esta cosecha, pero aquí nosotros necesitamos también, y yo con esto empiezo a cerrar con la primera tesis, ponernos de acuerdo en cómo regulamos la producción agropecuaria en Colombia. Y voy a decir algo, senador Marcos Daniel, en el marco de la diferencia y el reconocimiento de las diferencias. Este gobierno ha tenido que hacer algo para que el sector agropecuario hoy sea el jalonador de la economía. Y no es solo el café. El café tiene un aporte muy importante, y no solo en valor, en volumen también. Tenemos mayores rendimientos, entre otras cosas porque con el programa de apoyo a los insumos agropecuarios, FAIA, dirigimos un programa especial para café que nos permitió hacer un programa de fertilización, mayores rendimientos, que lo estamos haciendo para papa, que lo hicimos para arroz, que vamos a lanzar el programa ahora último para cultivos transitorios en todo el país, para poder fortalecer un indicador muy importante de este gobierno, que es el crecimiento en área sembrada agrícola. Y no por ir en desmedro de la ganadería, senador, todo lo contrario, para que nuestra ganadería también transite a ser más eficiente, sostenible, como los modelos de la costa silvopastoriles que hoy dan ejemplo a Colombia y al mundo. Podemos reducir el área de ganadería siendo más eficientes sin reducir nuestro dato ganadero y crecer en área sembrada agrícola con algo que ha logrado este gobierno, y es impulsar la diversificación. En producción nacional, crece aguacate, crece palma, pero están creciendo cítricos, pasifloras, en área sembrada. Tenemos la posibilidad hoy de tener una canasta agroexportadora muchísimo más diversa, con un ejercicio de diplomacia sanitaria que hemos hecho entre el gobierno y los gremios. Es que haber llevado Lima Tahití a China no fue solo un ejercicio espontáneo, ha sido una decisión de acompañar en un ejercicio articulado con los gremios de la producción. Y yo creo que esos indicadores hoy debería ser el acuerdo, hay que sostenerlos. La agricultura en Colombia tiene que seguir creciendo. Yo le añadiría un adjetivo, tiene que seguir creciendo de manera justa, retribuyendo a los pequeños productores, al campesinado, que produce del 70 al 80% de los alimentos en Colombia, precios justos para sus productos. Y con eso yo también pongo el tema de la papa, que usted me lo preguntó y no quiero que quede en el aire. Y respondo un poco al senador Didier Lobo. Este gobierno no ha necesitado bloqueos para atender a los productores, no es cierto. Respetamos profundamente la movilización y, como lo dijo el senador Asprilla, tanto la respetamos que en este gobierno no se han vulnerado los derechos de nadie, ni nadie ha tenido que arriesgar su integridad física, moral ni reputacional por ejercer su derecho a la protesta. Pero también le hemos dicho a los productores, y lo hablamos con los paperos, y lo hablamos con los parameros, no se necesitan vías de hecho para sentar al gobierno nacional. En papa hicimos 2 mesas nacionales con productores de Nariño, de Cauca, de Cundinamarca, de Santander,
y logramos un acuerdo, porque tenemos una situación de sobreproducción en papa, está más allá del consumo. Vamos a hacer el programa de manejo de excedentes alimentarios, vamos a hacer unos temas de compra directa como nos lo han sugerido. Y esta situación de la papa no es igual que la del arroz, porque a Colombia no entra papa fresca, no puede entrar papa fresca, y estamos haciendo las incautaciones necesarias. Entra papa industrial, pero nuestra gran producción es papa común, es papa de consumo fresco. Entonces estamos trabajando en eso, esperamos prontamente hacerlo y vamos a lanzar, lanzamos ya, estamos trabajando en Boyacá, en Cundinamarca, la cartera de normalización. Un programa de apoyo a la industrialización de la papa. Nos vamos a sentar con usted a mirar si su ejercicio de comercialización y transformación puede apalancar ese proceso. Ya la viceministra me dijo que también había contactado con usted. Y en ese sentido aquí lo que hay en el fondo es, miren, la papa el año pasado tuvo muy buen precio. Entonces la gente sembró más papa. Pero la producción y eso a nivel de eso… Pero termino, me permite. Entonces nosotros, y eso no es algo que se inventó esta ministra, hay estudios económicos que dicen, cuando usted tiene un producto que le va bien, pues ese producto crece y en la lógica del mercado, pues al siguiente ciclo baja. ¿Cómo contrarrestamos eso? Con una política de planificación de la producción agropecuaria en Colombia. Y eso requiere mayores facultades legales. Nosotros vamos a abrir nuestro registro de siembras en el registro rural. Le estamos pidiendo a las gobernaciones y alcaldías que ayuden con los registros de siembra, que si este año usted va a sembrar maíz, pueda consultar en su… Ojalá reviviéramos las humatas, pueda consultar cuánta gente está sembrando maíz y pueda tomar la decisión de sembrar otra cosa. Diversificación, recuperación de nuestras cadenas productivas, fortalecimiento de las cadenas que hoy están haciendo y con eso nosotros tendríamos los elementos necesarios para poder liderar e impulsar un gran acuerdo. Cierro con el elemento del crédito agropecuario. Nosotros, además de la inversión pública, la más alta que se ha hecho en la historia en el sector agropecuario, hemos logrado movilizar del crédito de fomento agropecuario el mayor volumen de recursos. Vamos a llegar a los 100 billones de pesos en lo que va corrido del gobierno. Claro, tenemos inversión forzosa, 1.5 billones apalancando tasa subsidiada de incentivo de capitalización para lograr colocar el recurso en pequeños y medianos, y en efecto yo lo debo reconocer, no hemos logrado profundizar la apuesta a democratización del crédito. En arroz, 16 billones de pesos colocado el crédito de fomento agropecuario, en grandes, en su mayoría, a través del crédito integrador. Y con esto ya cierro, presidente, el gran problema, la gran paradoja de la cadena. Los grandes titulares de la cartera de arroz en Colombia son los molinos. Los molinos no están recibiendo el arroz, pero los molinos son los dueños de ese capital que entregaron al productor. La situación es tensa, porque el molino puede simplemente ir a buscar el arroz en otro lado. ¿Por qué no lo han hecho? Porque tienen también la cartera. Y nosotros somos conscientes de eso, porque ellos lo han dicho de manera muy clara. Nosotros necesitamos que el crédito de fomento agropecuario siga llegando a los grandes, esa no es nuestra discusión, pero que llegue más también a los pequeños. Y estamos fortaleciendo el crédito asociativo. Tenemos un molino nuevo, está ya en contratación en Majagual, ADR tiene un molino también en La Mojana, Cauca tiene un molino nuevo, recuperamos el molino en Norte de Santander con la apuesta de este gobierno que es fortalecer la infraestructura de secado y trilla del arroz de medianos productores o de medianos industriales en Colombia para ampliar nuestra capacidad de almacenamiento. Pero nada de eso va a ser factible si no entendemos que el mercado internacional juega y que nuestras cadenas estratégicas tienen que tener medidas legislativas y regulatorias del gobierno nacional para salvaguardar de las fluctuaciones internacionales las cadenas fundamentales de la seguridad y de la soberanía alimentaria. Me disculpo por haberme tomado más tiempo, presidente.